Bueno, entonces vamos a empezar con Marco, el único que está ahorita. Hola, hola. Bueno, Marco, buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver la parte de química. Mira, es algo de información, entonces no te preocupes, como dice el maestro, va a quedar grabada. Yo voy a ir avanzando y tú puedes repetir nuevamente el video, ¿ok? Porque es mucha información, pero de todos modos, pon atención y cualquier duda me comentas, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, saber qué es la química. Y bueno, en este caso, pues la química son los cambios que se experimentan en la materia. La materia durante todas las reacciones que suceden. Nosotros en casa, pues tenemos, bueno, como dicen, la química en casa, porque desde casa nosotros estamos aplicando la química. Todo lo que ves a tu alrededor tiene, pues es materia, ¿no? Todo lo que tú ves, todo lo que hacen, la comida, las mezclas, el hecho de hacer, hasta prepararte un café es una mezcla en donde tú realizas la unión de varias sustancias, ¿no? Mezclas, por eso son mezclas, ¿no? Entonces, la química consiste en ver esos cambios que experimenta la materia. La materia es todo aquello que constituye el universo. Y bueno, ¿qué más? También la química es reconocida como una ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. O sea, no solamente es ver las mezclas, ver cómo se está transformando la materia, sino también ver esas propiedades y la estructura con la cual se está trabajando. Ajá. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo en realidad? Porque si tú ves todas las cosas, tienen diferentes aspectos, tienen diferentes propiedades. Entonces la química es lo que estudia. También es importante reconocerla como una rama del conocimiento y no solamente para esta, sino para muchas otras, se enlazan. Entonces es importante conocer también ello. Bueno, ¿qué más te puedo proporcionar aquí? Oh, por Dios. Se apagó. Okay. ¿Ves mi presentación? Sí. A ver, déjame, vuelvo a compartir porque creo que se puede. Ahí está. Bueno, en este caso vamos a ver aquí que la química se clasifica tenemos química inorgánica, tenemos química orgánica, fisicoquímica, bioquímica y la química analítica. Y bueno, ¿en qué se basa la química inorgánica? En esta parte, pues nos estudia lo que son todos los minerales. Vamos a estar viendo toda la nomenclatura de química inorgánica. También vemos la química orgánica, que es la que estudia los compuestos de origen animal, vegetal y toda la parte sintética, la química orgánica. De hecho, todos los polímeros que tenemos a la mano, de los refrescos, los envases, estos son polímeros y es química orgánica. La fisicoquímica es la que estudia la materia empleando todos los cambios físicos y los cambios químicos presentes en la materia. Vamos a ver el aspecto más bien aquí sería, la bioquímica estudia la química de los seres vivos. Y la química analítica, pues es la composición química de la materia y en este caso, pues vamos a estar analizando la forma en cuanto a cálculos químicos para poder determinar la composición de una muestra, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Bueno. ¿Por qué me saca? Aquí tengo otro en donde está un poquito ya más adentrado a lo que estábamos diciendo. Ya vimos que la materia experimenta cambios físicos y también cambios químicos. Cambios físicos son aquellos en los cuales no le sucede nada al interior de la materia. Y los cambios químicos es cuando ya de plano está habiendo un cambio. Por ejemplo, si tú quemas un papel, se está llevando a cabo una reacción química. Y en cambio, si tú solamente doblas ese papel, se está llevando un cambio físico. No hay una transformación. Bueno, la materia, toda la materia, como te había comentado, es todo aquello que ocupa el lugar en el espacio. De hecho, nosotros somos materia. Todo lo que está a tu alrededor, en donde estás sentado, en donde estás ocupando tu computadora, tu celular, todo lo que tienes es materia. Y ocupa un volumen. ¿Y qué quiere decir? A lo mejor tú me vas a decir aquí, ¿y también el gas es una materia? ¿Es materia? ¿Es parte de la materia? Sí. Porque a pesar de que tú no lo ves, ocupa ese volumen. Imagínate los refrescos. Los refrescos cuando tú los destapas, se oye, lo destapas y es el gas que sale. Esa presión de gas que está ahí
quiere decir que ocupa un espacio. Bueno, también tenemos que la materia tiene cierta masa. Todo lo que tú tienes, todo lo que observas y lo tocas, tiene un volumen, tiene una masa. Y que se organizan o que están en cuerpos, que también están clasificadas por naturaleza, en moléculas que pueden estar integradas por 2 o más átomos. Un átomo es aquello, lo podemos considerar como todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica. Seguramente tú tendrás una tabla periódica y si no, después la vas a poder descargar desde internet, porque en internet ya podemos encontrar muchas tablas periódicas. Las tablas periódicas se organizan de acuerdo a sus elementos y de acuerdo con Mendeleev, que fue el quien nos propuso esa forma de organizar los elementos de la tabla periódica, y pues nos decía que son los más reactivos, que son los alcalinos, que son los gases nobles, entonces son metales, no metales, y entonces estos átomos presentes en la tabla periódica son los que vamos a estar conociendo, pero son conocidos normalmente como los elementos de la tabla periódica. La materia también se diferencia en mezclas, como te comentaba en un inicio. Las mezclas pueden ser heterogéneas, pueden ser homogéneas. Heterogéneas son aquellas que, como su nombre lo dice, hetero, pueden estar compuestos por varias sustancias y que se pueden ver, ¿no? Que puedes visualizar. Si tú preparas una ensalada de frutas, vas a visualizar todas las frutas que tú le pones. Eso es una mezcla heterogénea porque se distingue. Y una mezcla homogénea es aquella en la cual no distingues las sustancias que están presentes en la mezcla. Por ejemplo, un refresco, tú no sabes que tiene azúcares, bueno, sabes que tiene azúcares, sabes que tiene colorantes, sabes que tiene agua y sabes que tiene infinidad de cosas, pero no se distingue entre una y otra, ¿no? En tu café, cuando tú resuelves, tú mezclas tu leche con café, se disuelve totalmente y no distingues uno y otro. Entonces son mezclas homogéneas. Homo quiere decir uno, ¿no? Las mezclas presentan propiedades intensivas. Propiedades intensivas son características de ellas, como la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué quiere decir con propiedades intensivas? Esas propiedades, tanto la densidad, punto de fusión y punto de fusión, quiere decir que se distinguen en una sustancia. Cada sustancia tiene diferentes puntos de densidades. Cada puntos de fusión, densidades y puntos de ebullición. Y se conocen como intensivas porque son características de ellas. Con ellas puedes distinguir una sustancia de otra. Por ejemplo, la densidad del agua es 1, pero la densidad del alcohol es 0.7, 0.786 me parece, no recuerdo bien. Entonces las densidades para cada sustancia siempre van a ser diferentes. Y una propiedad intensiva es aquella que te va a distinguir tu materia de otra, una sustancia de otra. Ajá. Bueno, también hay propiedades extensivas que no necesariamente te van a distinguir de una sustancia de otra. Pero bueno, aquí ahorita las vamos a ver más completo. Las mezclas homogéneas, bueno, ya vimos esta parte que pueden ser simples cuando están nada más 2 sustancias o pueden ser también compuestas cuando hay más sustancias involucradas. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver entonces ahora, eso fue en general, ¿ok? Los estados de agregación de la materia, como todos lo conocemos ya, son sólido, líquido y gas. Hasta ahí nos habían enseñado. Pero ahora ya están contemplando también lo que es el plasma. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, el sólido es todo aquello que se caracteriza por tener o por resistir a los cambios, por resistirse a los cambios. Y debido a que los átomos se van a encontrar muy juntos. Esto es lo que representaría una sustancia sólida si lo viéramos a nivel macromolecular. O sea, si quisiéramos ver a la materia, lo podríamos ver de esa forma, aunque sabemos que no se puede hacer, pero así lo podríamos caracterizar. Todo está muy cercado, muy cerrado, todas las moléculas están demasiado juntas y es muy difícil de penetrar. Entonces, por ejemplo, si tu mesa de madera que tienes o tu mesa que tienes ahí como escritorio, lo que tú tengas, pues todas las partículas están muy juntas. Por eso es que forma parte de la característica de un sólido. Los líquidos, pues en este caso, presentan una característica que es la de fluir. Todos los líquidos fluyen. Ustedes me podrán decir, bueno, ¿el gel será un sólido o un líquido?
porque está como que más aguadito y este sí lo podemos agarrar, se puede separar y todo lo que usted quiera, pero finalmente fluye. Poco, pero fluye. Entonces no es tal cual un sólido, pero tampoco es un líquido. Entonces dependiendo las características que presenta, ¿no? Las densidades que presenta. Y bueno, aquí otra de las características de un líquido es que se mantienen debido a, bueno, las fuerzas de cohesión no se mantienen tan cercanas como acá lo observábamos en un sólido. Las fuerzas de cohesión aquí son menores. Entonces las moléculas, si las viéramos, si las pudiéramos ver, se verían así como que separadas, estuvieran vagando, divagando, pero no tan lejos, sino que las moléculas estarían ahí nada más. Y eso me representa que las fuerzas de atracción con las cuales están estos átomos, pues son mínimas. No tanto como estas, pero sí son todavía como que se atraen, ¿no? Ejemplo, pues son todos, bueno, aquí les puse el agua, que es lo más simple, pero puede ser cualquier bebida. Y aquí se representa la característica en cómo podríamos verlos. Ahora nos vamos a la parte del gas. Tiene una característica porque sus moléculas, en este caso usted ve, que son o están muy separadas. ¿Qué quiere decir aquí? Que no hay fuerzas de atracción. Las moléculas en sí de un gas no hay tanta fuerza de atracción y pueden disiparse en todo el espacio que haya. Si nosotros estamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no sé qué tan lejos estén, pero supongamos que de tu cocina a tu cuarto hay una cierta distancia, pero si tú pones a calentar una tortilla y de repente se está quemando, pues ya huele, ¿no? Huele, se está quemando algo. ¿Pero por qué? Pues porque todo ese vaporcito, toda esa parte del gas se dispersa y puede llegar hasta infinidad, hasta otros lugares más, llega hasta con el vecino, se está quemando algo. Entonces, el gas tiene moléculas en las cuales no están unidas y están muy dispersas. Comparando con un sólido, pues totalmente dispersas, el sólido están todas las partículas unidas, en el agua están medias dispersas, pero en el gas están totalmente dispersas, ¿vale? Y de esta manera podemos representarlos. Ahora, ¿qué pasa con el plasma? ¿Qué es lo que, pues en un momento lo adicionaron y se creó como un estado de agregación más? Bueno, también es parecido al gas, a los gases. Está constituido por partículas que están cargadas, pero solamente cargadas iónicamente, o sea que están cargadas con carga positiva y son libres. Y en este caso, estas partículas también se encuentran como los gases, van para allá y para acá, pero como que están más restringidas. Presentan ciertas interacciones electromagnéticas. Y en ello podemos ver el plasma, se puede ver en toda la parte de los anuncios publicitarios. Por eso es que prenden tan rapidísimo. Por eso es que había pantallas que se llamaban plasma, pantallas de plasma. ¿Por qué? Pues porque conforme a lo que se tenía, las partículas que estaban cargadas positivamente ahí, pues lo que hacían es que con el movimiento, pues prendían rapidísimo, ¿no? Entonces, este es otro de los estados de agregación que pues se viene involucrando ya también, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar. Ahora vamos a ver los cambios de estados en los estados de agregación de la materia. Ya vimos que son sólidos, líquidos, gaseosos y plasma, ¿no? Pero bueno, aquí nada más estamos caracterizando lo que es el sólido, el líquido y el gas. ¿Cuáles son esos cambios que está llevando la materia? Bueno, pues tenemos que de sólido puede pasar a líquido, de líquido puede pasar a gas o a vapor. Y al revés, o sea, de gas puede pasar a líquido, de líquido puede pasar a sólido. Y aquí tenemos que también allá está el bueno, pasamos del sólido a gas sin pasar por el líquido y del gas al sólido sin pasar por el líquido. ¿Qué factores son importantes aquí? Bueno, pues los factores muy importantes que hay que considerar para pasar o para tener los cambios de estado de agregación, pues son la temperatura y la presión. Primero que nada, la temperatura es muy importante para pasar de un estado a otro. Supongamos que usted tiene un sólido que pasa a líquido, fusión. Pero para que pase de sólido a líquido, tiene que haber algo que lo ayude a pasarlo, como la temperatura. Por ejemplo, yo tengo un helado. El helado es un sólido, ahí. Pero con la temperatura, entre más calor haya, se te va a deshacer.
y entonces va a pasar a líquido. Yo creo que nos ha pasado, ¿no? Tenemos ahora al revés, eso se llama fusión. Ahora, ¿cuándo solidifica? Bueno, cuando yo tengo líquido y también la temperatura influye para pasar a sólido. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si tú estás haciendo una gelatina en casa, estás disolviendo en agua caliente, muy caliente, disuelves tu gelatina, tu polvo en gelatina, la gelatina en polvo, y se disuelve, se disuelve. Después de un tiempo lo metes al refri, bajas la temperatura y ya la tienes como sólido, ¿no? Entonces, ahí están varios ejemplos que ustedes podrían trabajar desde casa y ustedes estén visualizando. Entonces, tenemos fusión, solidificación. Ahora veamos del líquido a gas, vaporización. Bueno, cuando tenemos, a lo mejor nos metemos a bañar, de repente tenemos que la temperatura del agua está muy caliente y ustedes mismos ven el vaporcito. Ese vaporcito quiere decir que estamos pasando de líquido a gas. Todo ese vaporcito que se ve en tu baño. Esto es una vaporización. Ahora, ¿qué pasa? O cuando están ustedes cocinando algo o tienen agua hirviendo, llega hasta su punto de fusión y de repente pasa a gas, ¿no? Pues se va consumiendo su agua. Es porque está pasando a un estado, gaseoso, ¿no? Pasa de líquido a gas. Ahora, al revés, tenemos ese gas que se condensa. Bueno, fíjense aquí subimos la temperatura. Para calentar el agua subió su temperatura. Pero, ¿qué pasa si bajamos la temperatura? Si ustedes están bañando y de repente ya acaban de bañarse y ven vaporcito y todo, y de repente abren su puerta, ¿qué pasa? O entra una corriente de aire fría, temperatura aquí, entonces todo ese gasecito se empieza a pegar en las paredes y entonces forman gotitas, se condensa, ¿no? Y ya tenemos nuevamente el ciclo, ¿no? Pasamos de sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a líquido, de líquido a gas nuevamente. Bueno, y ahora, también podemos encontrar que pasa de sólido a gas. Por ejemplo, tenemos el hielo seco. El hielo seco también, sin pasar por el líquido, pasamos a gas. El hielo seco. Ustedes lo han visto que a lo mejor en fiestas, ustedes tienen su hielo seco, lo que salen vaporcitos, no le ponen absolutamente nada, solamente hay un factor que está ahí ejerciendo y pasa a gaseoso, de sólido a gaseoso. Tenemos un hielo seco que pasa a líquido, a gaseoso, perdón. Otro ejemplo, ustedes han visto el nitrógeno. A lo mejor el nitrógeno tal cual pasa también a este estado. Ahora, al revés, ¿qué pasa cuando tenemos sublimación regresiva? Que pasamos de gas a sólido. Bueno, aquí un ejemplo podría ser gas a sólido. A ver, ¿cuál se les ocurriría? ¿Algún ejemplo que tengan aquí? De gas a sólido. Nosotros pasamos de sólido a gaseoso, ¿no? ¿Cierto? Ahora vamos a ver un ejemplo en donde, bueno, yo les podría decir aquí un ejemplo de que el yodo, tenemos el yodo, cuando lo tapamos, pasamos, y podría ser una sublimación, pero no conocemos tal cual el yodo y no podríamos verlo. Entonces vamos a pasar de gas a líquido con un ejemplo. Vamos a ver acá, no, a líquido no, vamos a sólido. ¿No? De gas a sólido. Sublimación inversa. Déjenme ver un ejemplo aquí. Ahorita les comento este ejemplo, ¿no? Para ver cómo podríamos... Un ejemplo que está en casa, no solamente así nada más presentarlo, ¿no? Pero bueno, ahorita se los comento. Entonces, ¿alguna duda aquí? Sonia y Marco, ¿dudas para pasar los estados? No, ninguna. A ver, ahora, sublimación regresiva o sublimación inversa. Aquí está. Sí, es que no, ¿cómo le...? Sí, ya sé cuál. Bueno, porque yo les decía del yodo, pero no conocen tal cual el yodo. Sin embargo, podría ser aquí también lo que es la nieve. Cuando tenemos cuando en las temperaturas, hay un cambio de temperaturas fuerte, tanto en el cielo, bueno, en las nubes, lo que hace el cambio de temperaturas fuertes es que pues pueda nevar, ¿no? Entonces cae nieve. Entonces pasamos de gas
a lo que es el sólido. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos nuevamente la presentación de los cambios. Pues ya se los expliqué un poquito. Y ahora nos vamos acá a los elementos y compuestos. Ajá. Habíamos dicho que la materia estaba compuesta o se integraba por mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Bueno, las mezclas heterogéneas, ya les dije que son aquellas que se visualizan cuando las mezclan. Y esas mezclas heterogéneas se pueden separar por métodos físicos. Y también aquí presentamos las mezclas homogéneas, ¿no? Y estas mezclas homogéneas se pueden separar por medios físicos, ¿en qué? En mezclas homogéneas, que son las soluciones, y en sustancias puras. Bueno, ¿cuáles son las sustancias puras? Pues son aquellos compuestos que nosotros encontramos por naturaleza y aquellos elementos que se encuentran en la tabla periódica. Ajá. Por ejemplo, ¿qué elementos conocen que tenemos físicamente en casa? ¿Qué elementos habría? A ver, préndame sus micros. Sonia, Marco, díganme. ¿Qué elementos tenemos o que podemos visualizar en casa? A ver, dígame, Marco, ¿cuál se le ocurre? ¿Qué sustancia pura como elemento tenemos en casa? Sonia. Prenda su micro, Sonia. Marco, no te escucho. ¿Cuál es el como el azúcar. El azúcar en sí no sería una sustancia pura. El azúcar es una mezcla de sacarosa y vienen varios elementos en una mezcla. Entonces, sustancias puras son aquellos que podrían ser elementos o el azúcar, como usted lo decía, es un compuesto. El azúcar es un compuesto. El alcohol también es un compuesto, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? El alcohol. El alcohol también es un compuesto. Compuesto quiere decir que son varios elementos presentes en un compuesto. Por ejemplo, el agua está compuesto por eso. Bueno, el agua es una sustancia o es un compuesto puro, pero tiene el hidrógeno y oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces sería el agua. El agua está compuesto por hidrógeno, por 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Este es un compuesto, estaría dentro de estos que están acá. Ok. Ajá. Estos son elementos. La unión de 2 elementos me forman un compuesto. La unión de 2 elementos me forman un compuesto. Entonces, en casa, ¿qué elementos tenemos? Leticia, ¿me puede ayudar ahí? ¿Qué podrían tener? Les voy a dar un tip. Bueno, los elementos que hay en la tabla periódica, por ejemplo, tenemos hidrógeno, tendríamos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio y toda la infinidad de elementos que hay en la tabla periódica. Pero entre ellos, ¿cuáles están con nosotros? ¿Podría ser un sal de uvas? El sal de uvas es un compuesto. Sí, ¿no? El sal de uvas es un compuesto. Ajá. Vamos a ver, el oro, ustedes yo creo que tienen oro. A lo mejor en cadenitas, a lo mejor en anillos, a lo mejor en aretes, no sé, en un dije. El oro es un elemento. ¿Vale? El oro. ¿Qué más tenemos en casa? La plata. También a lo mejor en joyería. La plata es uno de los elementos en la tabla periódica que está presente en casa también. ¿El aluminio? El aluminio, exacto. El aluminio también es uno de los elementos puros que se encuentran en casa y que sigue siendo elemento. Nada más es un... ¿Cuál, perdón? ¿El plástico es un compuesto? El plástico. El plástico es un polímero. El plástico no es un elemento, es un compuesto, como bien lo dice. Compuesto. Porque está constituido por varios elementos, ¿no? Entonces aquí ¿El plástico? tenemos oro, plata, aluminio como elementos. Y como compuestos tenemos el azúcar, la sacarosa, el agua. Tenemos acá, por acá me habían dicho que el sal de uvas. Son sustancias puras. Son sustancias puras, pero que son compuestos. ¿Ok? Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro. Los compuestos
son sustancias que se componen por varios elementos. ¿Ok? Bueno, voy a borrar esto. Rápidamente vamos a pasar acá. Vamos a ver ahora un poquito más característico. Por ejemplo, el oro es un elemento tal cual. Las mezclas heterogéneas, como les decía, si yo me preparo una ensalada, vemos varias, es una mezcla, pero vemos sus elementos. Y una mezcla homogénea no vemos sus elementos. Y un compuesto químico, pues sería el agua. Está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aquí, por ejemplo, Antonio y Sara están preparando una mezcla. Antonio tiene guisantes y garbanzos. Sara tiene agua y alcohol. ¿Qué tipos de mezclas se presentan? ¿Homogéneas o heterogéneas? ¿Cuál de los dos es? A ver, díganme. Marco, ¿cuál usted cree? ¿Homogénea? ¿Cuál? El agua. ¿La de Sara o la de Antonio? Esa. La de Sara. Así es. La de Sara es una mezcla homogénea y entonces esta mezcla sería Heterogénea. heterogénea. Así es. ¿Por qué? Pues porque se ven sus elementos. Muy bien. Vámonos ahora a los métodos de separación de mezclas. Bueno, va a depender en qué estado se encuentre. Por ejemplo, si yo tengo dos sólidos, podemos separarlos por método tamizado o por electromagnetismo. ¿Qué son los más comunes? El tamizado o electromagnetismo. 2 sólidos. Para 2 líquidos, sólido-líquido, tenemos decantación, que es cuando solamente ustedes decantan, vacían. A lo mejor si tienen una sustancia de agua con, ¿qué les gusta ahí? Está lavando su fruta y la tienen en agua. Lo que hacen es decantar, es solamente vaciar el agua y dejar la fruta ahí al final. Centrifugación es cuando nosotros llevamos a cabo un mecanismo o un mecanismo en donde aplican una fuerza. Centrifugación, como las lavadoras. Lo que hace su lavadora es separar todo el líquido de su ropa. Entonces está centrifugando. Filtración. En este caso, lo aplicamos nosotros como amas de casa también, o en casa también se puede hacer. Filtración, cuando estamos haciendo a lo mejor la sopa y estamos filtrando el chile, estamos filtrando el jitomate, es algo así como filtrar, ¿no? Destilación. Bueno, la destilación es cuando nosotros podemos llevar a cabo, estamos sirviendo algo, a partir de que estamos sirviendo, estamos separando el sólido del líquido. Todos los que hacen perfumes hacen esta parte de destilación. Y la parte de cristalización, ahorita lo vamos a ver más a fondo con ejemplos, ¿sale? Bueno, y ahora, método de separación líquido-líquido, 2 líquidos. Pipeteo ya no se usa, sin embargo podría hacerse, pero aunque ya no se usa mucho. Y decantación, que sería parecido a este que está acá. Si nosotros tenemos 2 líquidos que están separados, podemos decantar uno primero y dejar el más denso abajo. O al revés, decantar el de abajo y con eso separar los dos. Y medio por gas es por licuefacción, ya es bajo presión. Entonces, esos son los métodos más utilizados. Aquí tenemos separación de mezclas, ya sea por tamizado. Nosotros tenemos esto todavía se usa en las industrias, tamizan para tener partículas más finas y lo que hacen es pues disminuir el tamaño del poro, cada uno de los filtros para ir obteniendo más finita las partículas, las sustancias. Es como lo que hacemos en casa, ¿no? Con el colador, más o menos. Filtración, aquí solamente estamos filtrando con un papel filtro y separamos una sustancia de otra. En el papel filtro se te va a quedar aquel sólido y todo esto va a quedar como líquido. Aquí tenemos la destilación. Aquí yo les comentaba, yo puedo aquí poner dos líquidos o un sólido y un líquido, en el cual pues aplicamos temperatura para que obviamente con las temperaturas de fusión, las temperaturas de ebullición, uno va a empezar a evaporarse y cuando evapora, como aquí va a estar cerrado, todo ese vaporcito va a pasar por aquí, y aquí va a haber agua fría. Si está caliente y en presencia de agua fría, se va a condensar y vamos a tener aquí la siguiente sustancia. Y bueno, para la cristalización, como lo que nosotros hacemos,
tenemos hielo, tenemos una sustancia. Aquí, bueno, este es un ejemplo de cristales de sulfato. Tenemos hielo, filtramos o ponemos, obviamente aquí tendríamos que calentar primero para disolver, después lo pasamos a una temperatura fría, en hielo, y después filtramos. Y van a obtener unos cristalitos aquí abajo. Eso lo podemos hacer con azúcar, cuando nosotros a lo mejor estamos haciendo y disolviendo cosas de este tipo, pero se va a ver el azúcar al final de. Ajá. Y bueno, separación magnética mediante imanes. Si nosotros quisiéramos hacer una separación, hierro y arenas, entonces con un imán separaríamos al hierro. Lo que antes, o todavía a lo mejor en algunos lados, lo que hacían era, para separar el oro de la arena, lo podían hacer de alguna manera con separación o como tamizado, o en algunos casos utilizaban esto, que era más caro, ¿no? Pero bueno, lo llevaban a cabo. Y esta parte es la decantación. Yo tengo dos sustancias que no están, dos mezclas que están separadas, y lo único que hacemos es decantar el de mayor densidad. Y una vez que ya acaba de pasar todo el líquido, cerramos aquí y tenemos prácticamente los dos separados. ¿Ah? Vamos a ver. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, maestra. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la parte del átomo. Bueno, el átomo es la unidad básica de la materia. Ya habíamos dicho que la materia es todo aquello que nos integra, ¿no? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la materia está constituida por átomos. Y los átomos tienen o están constituidos por un núcleo y por una corteza. El núcleo es bueno, normalmente nos presentan como que el átomo de esta forma, ¿no? Pero pues depende cómo el átomo fue evolucionando, y desde un punto de vista, según los científicos, pues fue desde lo que era una bola, que se pensaba que estaba constituido, después fue pasando a que era simplemente una sustancia como el pudín de pasas, que nada más tenía a lo mejor átomos incrustados, electrones incrustados en un átomo y ya, ¿no? Y fue evolucionando. Por eso es que son diferentes teorías. Pero el núcleo en sí lo podemos integrar en la parte interna de un átomo, y este núcleo está constituido por lo que son los protones y los neutrones. Los protones son partículas cargadas positivamente y los neutrones son aquellos que no tienen carga. Y todo aquello que está en la corteza terrestre, en la corteza del átomo, pues sería entonces sus electrones. Esos electrones con carga negativa, pues son partículas que se mueven alrededor del núcleo. Ajá, entonces a eso se llegó en el último modelo atómico, que es el de, bueno, ahorita ya hay más, ¿no? Pero en el cual se llegó a esto fue de Dalton. Y bueno, aquí les puse una pequeña cantidad, bueno, una pequeña notita en donde dice que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. La cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones para que sea neutra o neutro nuestro átomo. ¿Ja? Vamos a continuar en esta parte. Lo importante aquí es destacar que el átomo está constituido por un núcleo y que alrededor de él se encuentran los electrones. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a ver. Según los modelos, el átomo, hay ciertos modelos, como está Dalton, Thomson, Rutherford y al final Bohr. Ahorita ya últimamente se ha estado involucrando la parte el modelo de Schrödinger, en el cual nos indica que pues los átomos ya no solo se encuentran girando alrededor, sino que ya no podemos encontrarlos definitivamente alrededor del núcleo. Pero aquí nos faltaría el de Schrödinger, pero aquí a nivel preparatorio no nos dicen que entremos a detalles, ¿no? Que es la cinética cuántica. Entonces, aquí nada más vamos a ver lo que son los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Que en este caso, pues Dalton, por ejemplo, nos decía que el átomo solamente era una bola, una esfera cargada positivamente. Y ahí se quedaban. Ellos decían en sus momentos que el átomo estaba constituido solamente por una bola o una esfera cargada. Ya. Thomson nos dijo entonces que no cumplía con esos, de acuerdo con sus investigaciones, nos decía que no solamente era una esfera cargada positivamente, sino que también giraban alrededor de él
de esa esfera electrones o partículas, porque todavía no sabían qué partículas eran, que giraban alrededor de él. Y bueno, con otros estudios que hicieron y que aparte hicieron investigaciones y que Rutherford retomó de Thomson, nos comentaba que los electrones, que sí había partículas girando alrededor del átomo y que esas partículas eran los electrones. Y que parecía ser como el sistema planetario. El sistema planetario era que todo el núcleo estaba dentro y que todo lo demás giraba alrededor de él. Pero hasta que Bohr dijo, bueno, ok, sí, tenemos que el átomo se encuentra como el sistema planetario, pero aquí Bohr lo único que hizo fue integrar niveles de energía. ¿Qué son los niveles de energía? Bueno, que como el sistema planetario, en el núcleo eran atraídos esos electrones y que aparte había ciertos niveles, dependiendo de los niveles en el que se encontraba el electrón, pues podía pasar de uno a otro emitiendo o radiando energía, ¿no? Emitiendo o sacando energía. Y pues en este se queda, ¿no? Que el único o el último modelo cuántico es el que se maneja, el de Bohr, ¿sale? ¿Y por qué todo esto es importante? ¿Por qué los modelos atómicos? ¿Por qué se fueron descubriendo todo el proceso y el desarrollo? Bueno, porque este modelo nos va a caracterizar o nos va a dar las propiedades de los elementos. O sea, no solo el hecho de que si el modelo de Bohr nos decía que todos los electrones giraban alrededor del átomo, pues esos electrones son los que nos van a dar las propiedades de los elementos. Por eso es que fue importante ver, caracterizar, analizar e investigar hasta su momento todo el modelo. Y bueno, regresando un poquito acá, sabemos que el átomo, en su núcleo tenemos protones, neutrones, y que el resto lo consideran como como los electrones que están fuera, ¿no? Los electrones, como dijo Bohr, se encuentran en niveles de energía que se dividen en niveles internos y niveles de valencia. Bueno, ¿por qué? Los niveles de valencia son los importantes. Estos donde se encuentran sus electrones de valencia. Electrones de valencia. Los electrones de valencia nos van a indicar qué propiedades va a tener ese compuesto, ese elemento que se haya formado, si tenemos ciertos niveles, ciertos electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran hasta el final de la capa B del modelo cuántico. Ajá. Y bueno, aquí por eso es que está ligado, porque todo ello nos da las propiedades de los elementos. A mí me hubiera gustado que tuviera una tabla periódica en este momento, pero bueno, vamos a seguir. En su tabla periódica se caracterizan por ciertas propiedades, como son el radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad. Estos son muy importantes. La electronegatividad nos dice qué tanto se puede atraer un átomo de otro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si en su tabla periódica ustedes muestran a lo mejor un elemento como el sodio y acá de este lado un nuevo metal que tenemos al cloro, el cloro es muy electronegativo. ¿Y cómo es que se unen? Bueno, por sus electronegatividades, esos compuestos pueden formar un enlace. Y al formar un enlace, forman un compuesto, que en este caso sería la sal de mesa que comemos. El cloruro de sodio es la sal que comemos. Entonces, a partir de un cloro y a partir de un sodio, forman un enlace y esto se da mediante la electronegatividad, porque son muy electronegativos. Se unen. Es como si tuvieran un imán. Los imanes tienen polos positivos, polos negativos. Pues así son los átomos. Tienen polos positivos, polos negativos, aunque en química no se conocen como polos, sino se conocen como cationes y aniones. Entonces, al tener cationes y aniones, cargas totalmente, un positivo y negativo, se atraen, ¿no? Entonces, por eso es que la electronegatividad juega un papel muy importante dentro de las propiedades de los elementos para formar compuestos. Entonces, como decía yo, el átomo está compuesto por electrones internos, que son aquellos que se encuentran dentro del núcleo o cercano al núcleo. Este es mi núcleo. Y mis electrones, recuerden que había dicho Bohr, que se encontraban en niveles de energía, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está todo feo, pero vamos a ver, tratar de hacerlo más bonito. Tenemos ciertos niveles de energía. Esos niveles de energía, pues son 7 niveles, 7, los que propusieron. Entonces, estos electrones que se encuentran aquí son los electrones internos. Y los electrones externos son los que se encuentran más alejados del núcleo. Este es mi núcleo.
Y estos electrones, como les había comentado, son los responsables de que se lleven a cabo todas las reacciones químicas. Esos electrones de valencia. Ajá. Bueno. Ay, Dios. Vamos a ver entonces cómo se organiza su tabla periódica. La tabla periódica es en donde encontramos todos los elementos, metales, no metales, los gases y los metaloides, ¿no? Bueno, en este caso, su tabla periódica se organiza de acuerdo a una función o ley periódica. Esto pueden ser por sus propiedades periódicas a lo largo de los grupos y de acuerdo a su número de átomos a lo largo de los periodos. Entonces, a ver, esta es mi tabla periódica. Digo, ustedes a lo mejor la vieron en su momento, pero también la pueden descargar de internet, ¿no? Esta es mi tabla periódica. En esta tabla periódica podemos encontrar todos los elementos y del lado, ustedes es que como lo ven. Bueno, por ejemplo, acá está el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Ajá, todos, a ver, no, lo están viendo al revés. Ustedes lo ven de este lado. Todos los que están de este lado, acá, son metales alcalinos. Son los más reactivos de la tabla periódica. Y todos los que observan de este lado son los gases. Bueno, entonces, los elementos se encuentran organizados dependiendo su número atómico. Ese número atómico pues me va a decir qué tanto se encuentran o cómo se encuentran organizados los elementos. Y bueno, ese numerito viene identificado en la parte superior y van de 1, por ejemplo, el hidrógeno es 1 y el helio es número 2. Entonces todos están en una sola fila. En la fila 2 está, en este caso, el litio y el berilio, y hasta acá se encuentra bueno, entraríamos con el boro, el carbón, el nitrógeno, oxígeno, flúor y el neón, que estos son los gases. De esa manera, en forma de fila, se organizan por su número atómico, y esos son sus periodos. En la fila nos indica el periodo. Ahorita se los muestro de todos modos. Bueno, y luego, en la capa externa del átomo, ¿se acuerdan? Les dije que son la capa de valencia, son los electrones los electrones de valencia que se utilizan para enlazarse con otros átomos, y estos nos van a dar ciertas fuerzas para llevar a cabo un enlace químico. Acá, cuando nosotros combinamos ciertos elementos, se hace una reacción química, y estos, en su momento, los electrones van a ganar o van a perder electrones, y de ahí es donde se forman los cationes, los aniones, que pueden compartirse, que pueden unirse, ¿no? Y van a adquirir una estructura como la de los gases nobles. Los gases nobles, en realidad, no reaccionan con ningún elemento de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en su último nivel de valencia, pues tienen sus 8 electrones, excepto el helio. Pero al tener sus 8 electrones de valencia, pues obviamente están estables. Ajá. Todos aquellos elementos que tienen 8 electrones de valencia son estables. Por eso todos los metales de transición, junto con los no metales, tratan de ser o parecerse a los gases nobles. Ajá. Bueno, la tabla periódica se ordena de acuerdo a su número atómico, como ya les dije. En un átomo neutro, el número de electrones será igual al número de protones. Aquí, de tal manera que nosotros podamos identificarlos. La posición de un elemento en la tabla periódica, en su columna, se le llama grupo. Es decir, todos aquellos que vienen hacia abajo son grupos, y todo lo que está en fila se llaman periodos. Vamos a ver acá el ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, el grupo 1 y el grupo 1 o 18. Entonces, a lo largo de la tabla periódica, si ustedes los cuentan, este va a ser mi grupo 1, y hasta acá va a estar el grupo 18. ¿Por qué? Pues porque voy contando grupo 1, grupo 2, 3, 4 y hasta el 18. Ajá. Entonces, aquí yo les presento el primer grupo, que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y el último grupo, que es 18, vienen los gases nobles, que es helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ajá. En general,
todos estos que presentamos así de manera vertical son los grupos. Ajá. Y todos los elementos se quieren parecer a los gases nobles, porque los gases nobles, les recuerdo, tienen en su última capa de valencia los 8 electrones y son estables, por eso no reaccionan con ninguno. Excepto el helio, que no tiene 8, simplemente tiene 2 electrones. Ajá. Bueno, aquí está la tabla periódica y se los voy a mostrar un poquito mejor. Todos los elementos que se encuentran aquí en el grupo 1, los elementos del grupo 2 y todos los elementos grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos estos que son los gases nobles ocupan el grupo 18. Entonces, todos estos son grupos, todos de forma vertical. Los que son de forma horizontal o filas serían periodos. Estos se nombran periodos. Entonces, el grupo, por ejemplo, el hidrógeno está en el periodo 1, grupo 1, periodo 1. El sodio está en el grupo 1, periodo 3. Por ejemplo, el calcio está en el grupo 2, periodo 4. ¿No? Y así podríamos identificarlos. Aunque en algunas tablas vienen aquí también otros numeritos. Por ejemplo, pueden decir que está el grupo 1A, 2A, y acá se baja 3B, 4B, 5B, y así se van clasificando. Total que hasta acá viene 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. ¿Por qué los clasifican así también? Bueno, porque de acuerdo con esa clasificación del grupo A, B, 1A, 2A, 3A, B, 4A, pues estos nos van a decir cuántos electrones de valencia tienen en cada uno. Por ejemplo, yo aquí les voy a poner, según algunas tablas periódicas, aquí les tienen que es 1A. 1A. 1A, ¿qué quiere decir? Que todos estos elementos de la tabla periódica, todos estos se caracterizan por tener la misma, es como si fuera una familia, son familias de hecho. Todos estos grupos se encuentran en una sola familia. Son una familia de, a lo mejor vamos a poner ahí, la familia de Sonia. La familia de Sonia son el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio. Y toda esta familia de Sonia se caracteriza por tener el mismo apellido Rosas, ¿no? A lo mejor la familia 2, que en este caso sería grupo 2A, en este caso vamos a poner 2A, va a ser la familia de Marco, aquí. Todo este grupo va a ser la familia de Marco, y todos serían el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, son la familia de Marco y se caracterizan por el apellido que tenga Marco, ¿no? Y a lo mejor este grupo que está acá, que sería el 3A, 3A es la familia de Leticia. Y todos estos que están aquí, el boro, el aluminio, el galio, indio, titanio y que no recuerdo el nombre, se caracterizan por tener algo en común, a lo mejor. ¿Qué quiere decir? Que entonces por grupos se caracterizan por tener algo muy común. ¿Y cuál es eso común que se considera? Bueno, por ejemplo, en la familia A, 1A de Sonia, pues todos estos elementos, el litio, el sodio, el potasio, son muy electronegativos, son los más electronegativos de toda la tabla periódica. Y por eso se llaman metales alcalinos. Ajá, por eso reciben el nombre de metales alcalinos, porque son muy alcalinos con respecto a otros. Toda la familia del 2A, que por ejemplo en este caso eran de Marco, se caracterizan por también ser alcalinos, pero no tan alcalinos como los primeros. Son alcalinotérreos. También reaccionan bruscamente, pero no tanto como el sodio. Por ejemplo, el sodio es una sustancia grisácea es una sustancia pastosa grisácea que lo podemos tocar no directamente, sino que ustedes lo toman con un cuchillito y no te pasa nada, porque está guardado en una sustancia como aceitosa, ¿no? Y no te pasa nada si está ahí. Tú lo agarras, lo manipulas y todo. Pero ¿qué pasa si un cachitito, un gramo que tú lo agregues al agua, explota? O sea, va a ser un chisquido grande y explota. Entonces, todos los elementos tienen esa propiedad. Son muy reactivos. Igual, los del grupo 2 son reactivos y todos los metales que se encuentran aquí, todos los metales de transición que se encuentran aquí,
pues también son metales, pero ya no tan reactivos como estos, ¿no? Y ahora veamos estos que están acá. Estos que están en verde son los metales, no, más bien, son elementos no metálicos. Todos estos son metales, todos estos metales, hasta el aluminio, galio, estaño, que se ven como azulitos, ¿cierto? La combinación de estos son azulitos, los morados y estos naranjas, ¿no? Son metales. Estos son metales alcalino-térreos, estos son metales de transición, junto con estos, y estos verdes son elementos no metálicos, o sea, que son aquellos no metales que reaccionan con todos los metales. Yo les dije que todos estos deben de tener una carga negativa para reaccionar con estos con carga positiva. Si son ambos cargas diferentes, se pueden atraer. Si son cargas iguales, es difícil que lo hagan, pero sin embargo hay algunos que sí lo hacen. ¿Sale? Entonces, estos que están aquí, el boro, el silicio, el galio, el escandio, estos que tienen un color como que combinado entre el azul y verde, son como que los metales, son metales y no metales. Es decir, son aquellos que dependiendo con quién reaccionen se van a comportar. Ajá, por ejemplo, el silicio puede reaccionar con algún metal y este se va a comportar a lo mejor como un no metal. Y el silicio al reaccionar con un no metal, a lo mejor en este caso va a tratarse o va a comportarse como un metal. Entonces estos que están aquí, como que no tienen bien definidos si son positivos o negativos. No tienen bien definidos. Acá sí todos estos van a ser negativos y todos estos van a ser positivos, que al unirse van a atraerse. Pero estos de aquí no están definidos. Entonces, así es como tenemos nuestra tabla periódica. Están conformados por grupos y están conformados por periodos. ¿Ok? No olviden. Vamos a ver cómo es que se forman así rápidamente. Hay una configuración electrónica que nos marca según el modelo de Bohr. Nos dice que hay que seguir modelo de los diagonales para saber cómo se encuentran nuestros átomos o elementos formados cuando yo hago junto un elemento con otro elemento para formar un compuesto. Bueno, esta configuración electrónica se lee así, es 1s y luego, bueno, quedaría así. 1s, bajo, termino con este y subo aquí, paso con el 2s, termino, subo, comienzo aquí, 2S, 2P, a ver, déjenme borrar acá porque, ahí está. 1S, 2S, 2P, 3S, subo, 3P, 4S, vuelvo a subir y ya los tengo aquí, 1S2, 2S2, 2P6. ¿Por qué el subíndice? Bueno, porque de acuerdo con el modelo de Bohr, que es el último que se está trabajando, nos dice que por cada fila que tenemos, cada submodelo, su nivel que se tenga, se manejan electrones. Aquí están las capas del electrón. Este es el núcleo. Y las capas son 7. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí vamos a poner 1, 2, capa 2, nivel 3 o capa 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Ajá. Recuerden que cada elemento tiene un electrón o sus electrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene a un ladito un numerito. Ese numerito me dice que es el número atómico del electrón. Pero así como también es el número atómico, también podemos considerar que es el número de electrones. El número de átomo, el número de electrones presentes, lo vamos a encontrar en su tabla periódica en el número atómico. Ajá. A ver, me voy a regresar un poquito a la tabla periódica porque vamos a estarla usando mucho. Es que no les pedí que trajeran tabla o que tuvieran tabla en la mano. Bien, este numerito, ahora sí, les voy a decir, este numerito es el que me indica el número atómico. Ajá, este que está aquí. Y este número atómico, como yo les decía, el número atómico es igual al número de electrones. ¿Sale? Número atómico es igual al número de electrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico, por lo tanto tiene un electrón. El litio tiene 3, por lo tanto tendría 3 electrones.
el sodio tiene 10, 11, perdón. Entonces tendría 11 electrones. Ajá. El hierro o fierro, lo manejan diferentes bibliografías, tiene 26 electrones. ¿Cuál más? El cobre tiene 29 electrones. La plata, el oro, el mercurio que está directamente en los termómetros, tiene 80 electrones. Ajá. Bueno, eso es lo que quería que vieran. ¿Dónde estaban ubicados los electrones? Regresándome aquí, entonces podemos ver esta parte. Yo puedo decir que si el número de electrones es igual al número de protones. Ajá. Entonces, si yo sé que el número de electrones del hidrógeno es 1, entonces quiere decir que yo tengo un electrón. ¿Y cómo lo puedo representar en forma de la nomenclatura o del modelo que nos decía Bohr? Bueno, yo puedo tener aquí en el núcleo, tengo un electrón, un neutrón y también un electrón. Entonces, ese electrón lo puedo colocar aquí, ¿no? Aquí lo podría colocar. Quiere decir, entonces, que si yo tengo un electrón, como el hidrógeno, ese electrón va a girar alrededor del núcleo. Va a girar. Y nada más hay un electrón. Está en el nivel 1. Está en el periodo 1. ¿Sí? Veamos nuevamente nuestra tabla. El hidrógeno está en el periodo 1. ¿Sale? Veamos el litio. El litio nos dice que está en el periodo 2 y tiene 3 electrones. Voy a hacerlo aquí nuevamente. El litio, si yo quisiera considerar al litio, el litio nos dice que tiene, ¿cuántos electrones? 3, ¿no? El litio. El litio me decía que tenía 3 electrones. Por acá tenía un 3. Número atómico 3, por lo tanto tiene 3 electrones. Bueno, ¿cómo los voy a colocar esos 3 electrones en el modelo? Pues va a estar aquí. Bueno, primero tengo que ver la configuración. Yo digo que en el nivel S solamente albergan 2 electrones. En el nivel P pueden albergar 6 electrones o menos. En el nivel D, subnivel D, pueden albergar 14 electrones. Ajá, 14. 2, 6, 10, perdón, 10 electrones. Y acá sí albergan 14 electrones. Ajá. Vamos a ver esta parte. Rebeca, ¿me ayudas con tu micro, por favor? ¿Rebeca? Bueno, a ver si me escucha Rebeca, para que apague su micro, por favor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo considero esto como van las líneas o las diagonales, en el primer nivel, nivel 1, van a caber o albergar 2 electrones. Entonces sería 1s2. Bueno, termino aquí. Estos me dicen el número de electrones. Estos son los números de electrones. Me albergan 2 electrones, me albergan 6 electrones, aquí 10 y aquí 14. Entonces aquí me dice que hay 2 electrones en el primer nivel. 1s2 quiere decir que hay 2 electrones. En el 2s2 albergan 2 electrones, pero en P albergan 6. Pero fíjense cómo le voy a hacer acá. Me dice que solamente necesito 3 electrones. Entonces, para hacer la configuración del litio, yo lo puedo colocar así. Bueno, sería 1, S2. Porque en S2 albergan 2 electrones. ¿Cómo está aquí? Y luego, 2, nivel 2, S, ¿cuántos? S2, pero como nada más necesito 3 electrones, y aquí estos me dicen cuántos electrones, entonces aquí yo llevo 2 más 1, ya son 3 electrones. Estos son los que se cuentan, el 2 y el 1. Serían 3 electrones. Quiere decir que hasta ahí terminó la configuración electrónica del litio. Ajá.
Y bueno, al terminar hasta ahí la configuración, ya puedo expresarlo aquí. Me dice que en el núcleo de litio, en el primer nivel, se va a encontrar 2 electrones. Entonces yo coloco 2 electrones aquí. Yo coloco 2 electrones aquí. Aquí sería el primero. Y acá el segundo. 2 electrones, porque está en el nivel 1. En el nivel 2 solamente hay un electrón, por lo tanto yo podría poner este aquí. En el nivel 2. Y ahí tengo cómo se encontrarían sus electrones girando alrededor del litio. En el nivel 1 tenemos 2 electrones, en el nivel 2 tenemos un electrón. ¿Sale? ¿Cuál es el electrón de valencia? Pues este último. Es el último, ¿no? El que está más alejado del núcleo. Este es mi electrón de valencia. Este es el responsable para unirse a otro elemento. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Vamos a ver el fósforo. El fósforo que tengo aquí. El fósforo tiene 15 electrones, o 15, el número atómico es 15, por lo tanto tendría 15 electrones. Recuerden que el número de átomos es igual al número de electrones, ¿cierto? Entonces aquí tengo número de átomos 15, serían 15 electrones. La configuración electrónica en este caso sería 1s2, como está aquí, luego bajo y regreso con 2s2. Acuérdense que albergan 2 electrones, entonces caben 2 aquí, caben 2 acá. Bajo, subo y pongo 2p. 2p. ¿Cuántos albergan en p? 6 electrones, por eso coloco 6. Ajá. Y luego bajo, bajo, bajo y regreso a 3s. 3s2. En ese albergan solamente 2. Termino y vuelvo a subir acá y regreso con 3p. 3p, 6 o menos. Si yo cuento aquí 2 más 6, ya llevo 10 electrones. Me piden 15. 10 más 2, 12. Me faltan 3. Por eso coloco 3. Aunque sé que en P caben 6 electrones, yo nada más voy a colocar los que me hagan falta. Entonces, sumando todos los electrones me dan 15. Ajá. Si aquí ya contando me dan 15 electrones, quiere decir que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Si yo lo quiero interpretar como aquí, como está en mi modelo, quiere decir que en el primer nivel debe haber 2 electrones. En el segundo nivel debe haber 2 electrones. Aquí me va. Entonces vamos a ponerlo. Voy a borrar esto. Y bueno, me dice que en el primer nivel hay 2 electrones. Aquí están ya los 2 electrones. En el segundo nivel están 2 electrones. Entonces yo puedo colocar igual 2 electrones aquí. Pero ojo, aquí me está diciendo que yo en el segundo nivel tengo 2 electrones, pero aquí también estoy en otro segundo nivel que me dice que hay 6 electrones más. Entonces 6 más 2 me da 8. Entonces tengo que poner en mi segundo nivel 8 electrones, ¿sale? Porque aquí tengo nivel 2, 6 más 2, 8. Aquí debe haber 8, ¿sale? Entonces vamos a colocar sus 8 electrones aquí. A ver, déjenme ponerlos. Entonces vamos a poner aquí, puede estar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá otro. Y por acá puede estar otro, ¿no? Si seguimos, recuerden que todo esto es como que en el circulito, ¿no? Todos giran alrededor del núcleo. Bueno, ahí estarían todos los electrones girando alrededor del fósforo. Pero me faltan los del nivel 3. ¿Cuáles son los del nivel 3? Bueno, los del nivel 3, en este caso, tenemos nivel 3, 2 y nivel 3P, 3. 3 más 2 me da 5. Quiere decir que en el nivel 3 hay 5 electrones. Entonces tenemos que dibujar 5 electrones aquí nada más.
1, 2, 3, 4 y por acá el 5, en el nivel 3. Y así quedarían representados los electrones en el fósforo, ¿vale? Todo esto lo podemos distribuir como esta figura. O sea, yo podría poner todos los elementos, todos los electrones alrededor del fósforo aquí presentes, ¿no? Como los tengo acá, pero estarían todos distribuidos, ¿sale? Bueno, digo, a lo mejor este es un poquito más complejo de realizar, de analizar, de ver, pero de esta manera, porque nos indica que solamente necesitamos ver cuáles son los electrones de valencia. Y los electrones de valencia, en este caso del fósforo, son estos que están más alejados del núcleo, que son 5, 2, 4, 5, ¿cierto? Son 5 electrones de valencia del fósforo. Ahora, voy a regresarme un poquito a la tabla periódica. Observen que estamos en el nivel 3, ¿vale? El fósforo, voy a borrar, el fósforo se encuentra aquí. Nos decía el fósforo que estaba en el nivel 3, ¿cierto? Nivel 3. Bueno, vamos a ver si efectivamente está en el nivel 3. Recuerden que el nivel es igual al periodo. Entonces, el fósforo se encuentra en el nivel 3, por lo tanto, corresponde a su nivel, a su periodo 3. Y bueno, me está diciendo que tiene 5 electrones de valencia. 5 electrones de valencia. Bueno, estos como los voy a ver. Recuerden que yo les dije que aquí era 1B, la familia 1B, 1A, perdón. 1A, aquí la familia era 2A, aquí es 3A, acá va a ser 4A, y aquí va a estar 5A. Obviamente acá va a estar 6A, y más adelante va a estar 7A, con los otros, ¿vale? Entonces, el fósforo que tenemos aquí, vean, el fósforo está en el periodo 3, porque me indica el nivel 3, y aparte que tiene 5 electrones de valencia, o sea, esto que está aquí. Con esto yo puedo decir que entonces ya no es tan necesario hacer toda la configuración, simplemente hay que saber interpretar su tabla periódica. Si en su tabla periódica, por ejemplo, el carbono está en el grupo 4A y aparte está en el periodo 2, significa que el carbono está en un nivel 2 y aparte tiene 4 electrones de valencia. Ajá. Que el boro se encuentra en el periodo 2 y que tiene 3 electrones de valencia. Que el flúor se encuentra en el nivel 2 y que tiene 7 electrones de valencia. Todos estos metales, todos los metales, recuerden, y los no metales, se quieren parecer a estos que están acá, que son los más estables. ¿Cuántos electrones de valencia tienen estos? Bueno, al ser muy estables, entonces estos electrones de valencia van a tener, bueno, estos elementos van a tener 8 electrones de valencia. Entonces este va a ser a 8. Estos A8 no reaccionan con ningún otro porque ya tienen en su última capa de valencia 8 electrones. Por ejemplo, todos los del grupo 7A que tienen 7 electrones de valencia, ¿cuántos electrones le van a faltar para parecerse a estos? Díganme. A ver, Sonia o Leticia, ¿cuántos electrones le van a faltar a todos estos que tienen 7 electrones de valencia? Le va a faltar uno, ¿no? Porque acuérdense que todos deben de tener 8 electrones de valencia para que se parezcan a estos. Entonces, a todos los de este grupo que tienen 7 electrones en el final, les va a faltar uno nada más para completar 8 y ser estables. A todos los que están aquí en el 6A, como tiene 6 electrones, les va a faltar 2 electrones. Ajá. ¿Sí, Leticia? Sí. Bien, aquí
por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo están en el 5A. ¿Cuántos electrones le van a faltar para parecerse a estos? 3. 3. Y al carbono le van a faltar 4. Ajá. ¿Cierto? Sí. Ahora, todos los del grupo A, 1A, tienen solamente un electrón. ¿Cuántos le van a faltar para parecerse a este? Si tienen 1, le van a faltar 7. ¿Cierto, Marco? Sí. Estos que están aquí tienen 2 electrones de valencia. Entonces, ¿cuánto les va a faltar? Le van a faltar para parecerse a estos. 6. 6. ¿Y qué creen? Ya está. Miren. Yo les dije que estos que son metales se unen con los no metales para formar un enlace y que los electrones de valencia son los responsables de llevar la reacción. Entonces, fíjense bien, si yo junto el litio, que tiene un electrón de valencia, el litio tiene un electrón de valencia aquí. Tiene en el periodo 1, perdón, sí, está en el grupo 1. No es cierto, está en el nivel 2. Dijimos que tenía 2 electrones de valencia. Aquí. Perdón, está acá el 2 y acá tenemos 1. Déjenme borrar esto nada más tantito aquí. Ponerlo bien, ¿no? Aquí vamos a poner así. El litio tiene 3 electrones, 2 en el primer nivel y 1 en el segundo nivel. Un electrón. Este es el electrón de valencia que va a reaccionar. Voy a juntarlo con el flúor. El flúor tiene 7 electrones de valencia en su capa de el flúor. Este tiene 2 aquí. Tiene 2, porque acuérdense que en el nivel 1 caben 2. Y en el último nivel, me quedo toda choca. En el último nivel, solamente, en el último nivel, vamos a poner aquí, el flúor, ahí están sus 2 electrones. Porque en el primer nivel caben 2. Y bueno, aquí dice que el flúor tiene 9. 7, 8, 9. Entonces, obviamente aquí va a tener 1, lo pongo así. Va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Tiene 7 electrones el flúor en su última capa de valencia, ¿sale? Bueno, si yo uniera estos dos compuestos, estos 2 elementos para formar un compuesto, ¿qué es más fácil? A ver, observen bien. ¿Qué es más fácil? Que el flúor atraiga a este electrón de litio o que el litio atraiga a estos 7. ¿Qué será más fácil? El flúor atraiga el litio. Así es. El flúor va a atraer su electrón de litio. ¿Y se acuerdan de las propiedades que les decía? De la electronegatividad. Bueno, en este caso, todos estos elementos que están acá, todos estos elementos que son más electronegativos que estos que están aquí. Todos estos. Entonces, el flúor, al ser más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica, va a atraer ese electrón. Y al atraerlo, va a formar en su última capa de valencia los 8 que necesita para formar el compuesto. Entonces, este compuesto ya está formado. El compuesto sería fluoruro de litio. Fluoruro de litio. Y ya es estable. El flúor atrae un electrón y el litio cede su electrón para formar un compuesto. Y así formamos sus compuestos. Estos electronegativos van a jalar los electrones de acá para formar un compuesto estable y al final en su última capa de valencia tengan 8 electrones para ser estables. Y de eso se trata. En toda la química se trata de que cada uno de los electrones compiten por sí mismo para atraer electrones
electrones de los menos electronegativos y forman sus compuestos. Ajá, entonces, ahí está. ¿Para qué nos servía todo esto que hicimos acá? Pues para saber quién es electronegativo, bueno, más bien, para ver cuántos electrones de valencia tenían al final y para saber en qué nivel se encontraba, pero ¿qué creen? Que con esto nosotros podemos determinarlo. Con su tabla periódica, ustedes pueden determinar quién es quién, quién es electronegativo, quién es quién cede electrones. Ah, porque aquí se trata de ceder y ganar. En una de las diapositivas anteriores les decía, todos estos elementos ceden su electrón y todos estos elementos ganan electrones. Estos al ceder su electrón o al darle su electrón, se forma un catión. Y todos estos al ganar electrones de ellos, se forman aniones. Entonces, un anión y un catión se atraen y forman un compuesto. Y eso es de lo que trata la química. Transformar, formar compuestos. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿No? Aquí, bueno, ya es más que, para poderles explicar un poquito más a detalle, pero no nos va a tardar un tiempo. Miren, aquí el hidrógeno tiene un electrón solamente. El flúor tiene en su última capa 7. Acuérdense que aquí está en el nivel 2 y se suma este más este. Tenemos 7 electrones de valencia que puede atraer fácilmente a este. Lo atrae y ya forman 8 electrones. El cloro tiene 17 electrones de valencia, pero el cloro, igual al estar en el grupo 7A, tiene en su última capa de valencia, pues 7 electrones, que también puede atraer a este que está acá. El bromo, pues tiene igual 7 electrones de valencia, que puede atraer un electrón de los que están acá, ¿vale? De esta forma estaríamos, pues, cumpliendo una de las reglas. ¿Cuáles? Pues la regla regla del octeto, en donde, pues, la regla del octeto nos dice que para que un átomo sea estable, al formar o al estar unido a otro átomo, forman un compuesto estable. Siempre van a formar compuestos estables. Y bueno, esto es en forma reducida, lo que les decía. Si aquí termina en 4, estos son los niveles de energía. Si aquí termina en 4, quiere decir que está en el periodo 4, y este me va a indicar el grupo 2A, o 2A como les mencionaba. Quiere decir que tiene electrones de valencia. Por ejemplo, termina en el grupo 3, porque está en el último nivel de valencia, entonces su periodo es 3. ¿Y en qué grupo estará? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Ah, pues como está en el grupo 3, sumamos el 6 y el 2, serían 8 electrones de valencia. Este que está aquí, tiene en su última capa de electrones, tiene en su última capa 8 electrones de valencia, por lo tanto es un grupo estable, es un elemento estable. Seguramente este elemento es un gas noble, porque tiene en su última capa 8 electrones. Ajá, y es un gas. Bueno, ¿cuáles son otras propiedades? Bueno, hasta aquí ya terminaríamos la parte de los periodos, de la tabla periódica, cómo identificarlos, cómo unirlos, cómo saber sus electrones de valencia. Y bueno, aquí todos se quieren parecer a los gases nobles, a los reyes que les dicen. Los reyes de la tabla periódica son los gases nobles. Ajá. Bueno, vamos a seguir para que... Hay propiedades de la tabla periódica, de los cuales están radio atómico, carácter no metálico, afinidad electrónica, y pues la importante que era la energía de ionización. La electronegatividad, aquí no aparece. La electronegatividad les había comentado que es la capacidad que tienen los electrones para atraer. El más electronegativo es el flúor, el más electronegativo. Aquí en su tabla les puedo mostrar que todos los elementos, de acuerdo, el radio atómico va a crecer de arriba hacia abajo, y de derecha a izquierda. Quiere decir que el que tiene mayor radio atómico es el elemento que está acá, y en este caso sería el francio. Y bueno, así es como se puede leer esta gráfica. En su tabla periódica ustedes pueden decir que
la energía de ionización de los elementos aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el flúor, los gases nobles aquí no aparecen, ¿eh? El flúor sería el que tiene mayor energía de ionización. Y bueno, aquí tengo un ejemplo en la cual nos dice que la electronegatividad nos indica la fuerza con la cual el núcleo atrae a los electrones de valencia, ¿vale? El carácter metálico nos dice que es la tendencia que tiene un elemento para perder sus electrones. Es decir, entre más estén cercanos a la tabla periódica a este lado, ceden más fácil su electrón de valencia. Entonces, como les había comentado en su tabla periódica, todos los elementos metálicos, los que se encuentran de este lado, tienden a perder su electrón más fácilmente, ¿vale? Y todos los de acá van a ganar su electrón. El radio atómico, no veo por qué no se ve bien. El radio atómico igual, en este caso, el radio atómico nos dice que atraen con más fuerza los electrones de valencia, los que tienen mayor o poseen alto en electronegatividad. En el radio atómico, pues solamente nos indica el crecimiento, ¿no? El radio. La energía de ionización es la energía requerida para quitar un electrón a un átomo. Son propiedades solamente, ¿sale? Y bueno, vamos a pasarnos a esta parte. El lenguaje químico. Aquí nos dice que para toda la química representamos con símbolos. Y esos símbolos son todos los elementos que presentamos en la tabla periódica, ¿no? Las fórmulas las podemos encontrar como coeficientes, como subíndices, y los coeficientes nos indican el número de moléculas presente. Por ejemplo, aquí está un coeficiente, el 2H, este 2 que está aquí es el coeficiente, este que está aquí. Y el subíndice sería, por ejemplo, el 2 y el 4. Esos son los subíndices. Las fórmulas químicas se clasifican en empíricas, moleculares y estructurales. Dependiendo cómo se las muestre, va a ser el tipo de fórmula. Y las ecuaciones químicas. En una ecuación química, para llevar a cabo una reacción, debe de haber primero reactivos y productos, ¿no? Debe de haber y deben de entrar esta parte. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tipos de reacciones. Podemos clasificarlas según los procesos químicos y estas pueden ser reacción de descomposición, reacción de desplazamiento, reacciones de combinación y reacciones de doble desplazamiento. Es decir, si yo tengo A más B, me va a dar una reacción de descomposición. Primero vamos a ver las de combinación. Las de combinación es cuando yo formo un compuesto A más un compuesto B para darme un compuesto AB. Bueno, aquí está. Bueno, entonces la reacción de combinación es A más B para darme AB. Y lo contrario a la combinación sería la descomposición, es decir, yo estoy descomponiendo esa reacción, que sería AB, la voy a descomponer en AB, ¿vale? Y bueno, las de desplazamiento. Si yo tengo AB y estoy sumándole otro compuesto CD, entonces lo que estamos desplazando aquí solamente es el compuesto A, B está desplazando a AD y estamos formando AC y BD. Solamente es el desplazamiento de uno de los elementos. Acá tengo A más BC y aquí ¿quién está desplazando a quién? Bueno, A está desplazando a B para reaccionar con C, por eso es que es AC más B. Y también hay reacciones según los cambios energéticos, en los cuales podemos tener reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Aquellas exotérmicas son las que cuando reaccionan liberan energía y las endotérmicas son aquellas que absorben energía, es decir, que necesitan de calor o de energía para llevarse a cabo la reacción. Ajá.
Y bueno, aquí tenemos ejemplos. Las reacciones de síntesis o de formación, esta se lleva a cabo. Por ejemplo, si yo tengo hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, el coeficiente es 2, dos átomos de hidrógeno en forma gaseosa más dos átomos de oxígeno en forma gaseosa nos va a formar 2 moléculas de agua. Ajá. Estos son simbolitos que me dicen si está en gas, si son en forma gaseosa o si son en forma líquida. Y el agua es forma líquida, ¿no? Esta es una reacción de composición. Tengo un elemento A más un elemento B que forma un compuesto AB. La reacción de descomposición, tenemos aquí el clorato de potasio. El clorato de potasio, pues en este caso estamos descomponiendo. Si yo aplico calor en este compuesto, se va a descomponer mi clorato en lo siguiente. Se descompone prácticamente en cloruro de potasio más oxígeno en forma gaseosa. Esto es lo que se genera en una explosión. Lo que realmente tenemos, por ejemplo, en fuegos artificiales, tenemos el clorato de potasio, que al aplicar calor se descompone en clorato de potasio, en cloro de potasio más oxígeno, y esto es lo que hace que genere, o el ungido en la explosión que se genera un cohete, ¿no? Estamos llevando una de descomposición, descomponiendo, su nombre lo dice. En la de sustitución, aquí tenemos ácido clorhídrico más cloruro de zinc. En este caso, el zinc está desplazando al hidrógeno para formar o quedarse con el cloro. El zinc está agarrando al cloro para formar cloro de zinc, perdón. Y lo que me queda aquí es, entonces, solito quedaría el hidrógeno, ¿vale? Solamente el zinc, al ser el cloro, al ser más electronegativo, van a formar se van a unir más y van a desplazar al hidrógeno. Es sustitución simple. Sustitución doble o desplazamiento doble sería, por ejemplo, el cloro de sodio más el sulfato de calcio para darme cloruro de calcio. ¿Quién está sustituyendo aquí? Bueno, el cloro, al ser electronegativo, va a jalar al calcio y entonces formaría cloro de calcio. Y el sulfato quedaría con el sodio para darnos sulfato de sodio. Y aquí se ha dado la sustitución doble. Esos son ejemplos que podríamos nosotros generar para conocer los tipos de reacciones. Bueno, balanceo de ecuaciones. En el balanceo de ecuaciones, cuando nosotros llevamos a cabo reacciones, debemos de estar seguros que el balanceo debe de ser continuo, debe ser estable para formar una reacción. Aquí se cumple la ley de acción de masas, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la misma cantidad de átomos que se estén reaccionando debe de ser la misma cantidad que producen. Por ejemplo, aquí tengo un átomo de zinc estos son el lado de los reactivos. Este sería el lado de los reactivos. Y de acá, después de la flecha, serían los productos. Productos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que, para el zinc y el ácido clorhídrico son reactivos. Los productos tenemos cloruro de zinc más hidrógeno. Esta es una reacción de desplazamiento. Ahora, veamos. Si yo tengo aquí un átomo de zinc en los reactivos, también debe de generarse un átomo de zinc en los productos. Y aquí estaría uno. Veamos. Aquí el cloro me dice que tiene un átomo de cloro. De este lado tengo 2. Tengo que agregar aquí un número para que tenga al igual la misma cantidad. Aquí lo que agregamos en un balanceo de ecuaciones debe de ser solamente coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los números grandes que aparecen aquí arriba, del lado izquierdo de su reacción, de su compuesto. Los subíndices jamás se mueven, jamás en un balanceo. Y bueno, aquí entonces tendríamos que agregar un 2. Si yo lo agrego, aquí el 2, si yo agregara aquí el 2, ¿dónde lo dibujo? Si yo agrego aquí un 2 grande, quiere decir que entonces ya tengo 2 átomos de cloro y aquí 2 átomos de cloro también en los productos. Y bueno, ¿qué más? 2 átomos de hidrógeno y bueno, aquí 2 también
está diciéndome que hay 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, esta ecuación ha sido balanceada. Lo voy a poner de la siguiente manera. Si yo tengo que todos los presentes o todas las en esa reacción en específico tenemos zinc y tenemos cloro y también tenemos hidrógeno. Para el lado de los reactivos, según la ley de acción de masas nos dice que los reactivos debe haber la misma cantidad de reactivos e igual a la misma cantidad de productos. Igual. Reactivos. Ajá. Entonces, observemos que aquí hay un coeficiente y aquí le ponemos un 2 porque es lo que nos faltaba, ¿no? Tenemos, para el lado de los reactivos el zinc tiene 1 y para el lado de los productos el zinc también tiene 1. Para el lado de los reactivos tenemos, de cloro tenemos este que está aquí, pero se multiplica 2 por 1, nos da 2. Y para el lado de los productos tenemos aquí el cloro. 2 por 1 me va a dar 2. Y bueno, de hidrógenos tenemos aquí 2 hidrógenos del lado de los reactivos. Y aquí tengo 2 por 1 me va a dar 2. Entonces, la ley de acción de masa me dice que el número de reactivos, el número de átomos de reactivos debe ser igual al número de átomos de productos. Y el zinc tiene 1 para cada lado, el cloro tiene 2 para cada lado y el hidrógeno tiene 2 para cada lado. Entonces, esta ecuación está balanceada y es por tanteo. Solamente vamos a ver por tanteo porque el algebraico ya no nos va a dar tiempo. Bien, veamos este siguiente ejemplo. De sodio, lo que tenemos aquí es sodio, tenemos oxígeno, y tenemos hidrógeno presente. Bueno, para reactivos debe de ser la misma cantidad que para productos. Ajá. Entonces, si yo veo los sodios, tengo aquí un 2, pero aquí tenemos un coeficiente 1. Entonces, de sodios tengo 2 por 1, tengo 2 sodios. Cambié de colorcito. Tengo 2. En los reactivos tengo 2. Ni cambió, ¿verdad? Voy a poner aquí un 2. 2 del sodio y del lado de los reactivos tengo 1. Por lo tanto, me hace falta un 2. Yo puedo poner los coeficientes, más no los subíndices. Los coeficientes yo los puedo anexar. Entonces, si yo tengo 2 y acá 2 y acá me hace falta 1, entonces yo le agrego un 2 y ya tendría 2 de sodio. Ahora, oxígenos. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 2 más 2 por 1, tengo 2. Y de este lado tengo, no es cierto, todavía no acabo. Tengo 2 aquí más 1 acá, 2 por 1, digo 2 más 1, tengo 3. Entonces aquí prácticamente sería más 1. Porque aquí también tengo otro reactivo, es el agua, y tiene presente oxígenos. Ahora, en la parte de productos tengo este oxígeno que está aquí, que es 1. 1 por 2 me va a dar 2. Y acá tengo 2, pero 2 por 1 me va a dar 2. Entonces 2 más 2 me da 4. Fíjense aquí que el oxígeno tengo 3 y acá 4. No me concuerdan. Este que está aquí y este que está acá no son iguales. Por lo tanto, tengo que modificar y agregar algo aquí que me indique que yo pueda, un coeficiente que pueda decir, bueno, si yo tengo aquí no sé, un 2, aquí si yo agrego un 2, entonces tendría 2 oxígenos aquí presentes, 1 por 2, me da 2, más 2 que están acá, ya serían 4. Y los 2 que están acá, con estos 2 que ya están, ya serían 4 y 4. Entonces, si yo agrego este 2 aquí, ya entonces no serían 3, ahora serían 4. Y los 4 de este lado, ¿cierto? Entonces ya los puedo poner aquí. 4 de este lado, ya agregué el 2, ¿no? Entonces ya serían 4 de oxígeno, y 4 también acá. Ahora, veamos cuántos hidrógenos tengo. Bueno, aquí tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Y qué creen? Que aquí este oxígeno presenta solamente 2.
2, aquí tengo un hidrógeno por 2, me va a dar 1 por 2, 2. Y esto me dice que solamente hay 2. Aquí hay otro problema. Por eso se llama el tanteo, porque ustedes tienen que estar tanteando qué valores van a ir cambiando aquí. Entonces aquí el hidrógeno me dice que solamente hay 2 y hay 4. No se cumple la ley de acción. Entonces tengo que modificar ¿dónde? ¿Dónde tendría que? Si yo quiero 4 hidrógenos acá, tendría que modificar aquí. Y entonces tendría que poner aquí 4. Ajá, 4. Entonces, si yo aquí modifico, yo lo puedo hacer porque como les digo, es el tanteo, ustedes pueden modificar aquí el 2 y entonces podrían poner aquí un 4. Para que tengan 4 hidrógenos y acá ya sería en lugar de 2, tendrían 4. Y ya se parecerían los hidrógenos, pero ustedes me van a decir, bueno, si ya puse aquí los hidrógenos, pero ya se descompensó en el sodio, porque el sodio tengo 4 sodios y acá tengo 2. Ok, entonces tengo que mover acá también, ya no sería 4, 2, perdón, aquí serían 4. Y, perdón, acá serían 4, que son los de los productos, y acá tendría que moverle al sodio para que queden 4. Entonces tengo que agregar un 2 acá. 2 y 2 por 2 me va a dar 4 y ya quedarían estos, pero el oxígeno se movió. 2 por 2 me va a dar 4, más 2 que están acá ya son 6. Y acá tengo 4 nada más. Entonces, ¿qué hago? Pues acá los oxígenos le agrego un 2 acá. 2 más 2, 2 por 2 me va a dar 4. 4 y 4 que tengo acá, perdón, 2, ya serían los 6. Entonces, 2 por 2, 4 y 2, 1, 6. Y acá ya me quedaría el 6. Entonces, ya se cumpliría mi ley de acción de masas. El método del tanteo, por eso se llama así, tanteo, porque ustedes tienen que estar viendo, modificando cuántos elementos, cuántos átomos hay en cada lado. Deben de coincidir para los reactivos y para los productos. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos que ustedes podrían hacer. Este método algebraico es un poquito más difícil, no lo vamos a alcanzar a ver, pero aquí, por ejemplo, sí podrían hacer. Aquí tengo, por ejemplo, el hidrógeno, hay un átomo, acá también tengo un hidrógeno, entonces no hay problema. Aquí el problema es que tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo un átomo de oxígeno. Lo que tendría que hacer es modificar aquí un 2, poner un 2 para que tenga 2 de hidrógeno, y mercurio, perdón, y 2 de oxígeno. Ya cumplo con esto, pero aquí me faltaría un 2. Entonces tendríamos 2 de mercurio más 2 de, bueno, y 2 de hidrógeno, de oxígeno. Aquí tendríamos 2 de mercurio y también 2 de oxígeno y ya está balanceada. ¿Sale? Y bueno, de esa manera ustedes podrían estar balanceando ecuaciones, ¿ok? Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. En esta parte vamos a ver las reacciones de óxido-reducción. En este caso tenemos ejemplos de óxido-reducción porque aquí sabemos que cuando se lleva a cabo un intercambio de electrones, se lleva uno se oxida, uno se reduce. También tenemos ejemplos de corrosión. Por ejemplo, el hierro, al estar a la intemperie, pues el oxígeno presente en el aire hace reacción con un metal y forma un óxido, que es el que vemos aquí. Entonces son reacciones de combustión, de corrosión. En las de combustión se forma siempre CO2 y oxígeno, y agua en forma de gas, vapor. Ajá. Lo que más generamos o lo que más percibimos de una reacción de combustión es el CO2. Y bueno, acá en la corrosión es cuando se lleva a cabo la oxidación. Ajá. Esto los podemos encontrar en los maquillajes, ayudan a mantener la vida útil de los cosméticos y también de los alimentos. Todos esos antioxidantes, por eso es que se maneja mucho, porque nos ayudan a regenerar y aparte a no envejecer más rápido en los cosméticos. En la parte de los alimentos también, cuando nosotros llevamos, todo esto tiene antioxidantes, todo lo que está empaquetado tienen antioxidantes para evitar que se puedan echar a perder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta parte de las propiedades del ciclo del agua. Son propiedades fisicoquímicas. Esto tiene que ver con todas las propiedades que vimos a un inicio, en donde pues pasamos de un sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a sólido otra vez. Es un ciclo que finalmente se vuelve a cumplir. Tipos de contaminantes.
son industrial, doméstica y agrícola, todos estos los conocemos. Aquí, por ejemplo, si hay demasiado gas, lo que hace o que se forma son óxidos, son nitróxidos, nítricos, óxidos y ácidos, ¿no? Por eso es que todo esto al reaccionar con la parte, bueno, todos al reaccionar forman lo que son la lluvia ácida. Que a lo mejor me van a decir, bueno, la lluvia ácida quema, en realidad no, pero sí deteriora algunos monumentos. Si yo salgo y toco la lluvia ácida no me hace nada, pero a los monumentos sí. Tenemos que conocer aquí la parte de acidez y basicidad. Hay algunos elementos que están, la mayoría de los compuestos que tenemos en casa tienen un pH. Y esto, el pH va desde 1 a 14. No se dejen engañar. Hay veces que yo vi en algún momento un mensaje donde decían que el ácido de limón tenía un pH de 13, ahora sí. No, la acidez siempre van a ser o va a estar clasificada como aquellos que van o son menores a 7. Nosotros no podemos medirlo directamente. Si nosotros hiciéramos un medidor de pH casero, pues sería con la col morada. Todos aquellos que quisieran preparar la col morada y saber cómo se presentan los colores en todos estos alimentos lo pueden realizar. Todos aquellos elementos compuestos que se encuentren por debajo de 7, podemos saber que son pHs ácidos. Estos son ácidos débiles, los que van desde 7 a 4 aproximadamente. De 7 a 4 serían ácidos débiles, pero a partir de 3 hacia abajo ya son ácidos fuertes. El limón es un ácido fuerte. El jugo gástrico de que nosotros tenemos en nuestro estómago es un ácido fuerte. De hecho, si nosotros dijéramos, ay, vamos a meter, si pudiéramos, ¿no? Por así decirlo, si pudiéramos meter la mano en nuestro estómago, nos quemaría. Entonces, es tan fuerte nuestro sistema inmune que no nos permite hacer esto. Pero los ácidos gástricos son muy ácidos. Cuando nosotros tenemos acidez, lo que hacemos es luego tomar algún antiácido, como son el aluminio y todos esos que tomamos, el alcalcelce, todo eso, porque son básicos. Todo eso, lo que hacemos es que si nosotros unimos una sustancia ácida con una básica, lo que hacemos es neutralizar para llegar a un pH como el 7, ¿no? 7 u 8. pH es básico, el neutro es el 7, que es el agua. El agua no debería de tener ningún sabor, olor, ni siquiera pH mayor a 7. Todos estos alimentos o sustancias que ven tienen un pH máximo. Recuerden, la tabla de acidez y basicidad va de 7 a 14, no más. Ni 14.5, ni 13. Ni 14, ni 15. Ajá, entonces, ojo, por favor. ¿Cómo saber distinguir entre uno y otro? Bueno, porque cuando ustedes prueban el limón se siente muy acidito. Y cuando por casualidad les llegara a caer jabón en la boca cuando se bañan, se siente muy amargo. Entonces, una cosa es que sea ácido y la otra cosa es que sea muy amargo. Entonces, digo, no se van a poner a probar todo, pero pues sí saber que entre una cosa y otra hay una diferencia, ¿no? Y bueno, me gustaría saber y conocer esta parte. Nosotros tenemos también la clasificación de reacciones. Por ejemplo, si ya tenemos un metal y lo hacemos reaccionar con el oxígeno presente en el aire, formamos un óxido. Y ese óxido básico, al reaccionar con agua, nos formamos un hidróxido. Los no metales, al formar con un oxígeno, al reaccionar con un oxígeno, forman un óxido ácido. Y al estar presente en agua, forman los dichosos ácidos. En este caso se forma la lluvia ácida. En este caso nosotros formamos los óxidos que están presentes en los metales. Lo que les mostré de los clavos oxidados. Cuando nosotros presentamos un ácido y una base, neutralizamos y lo que obtenemos es una sal. ¿Qué tenemos en casa que podemos neutralizar? Cuando ustedes mezclan un cloro, por ejemplo, el cloro que usan para lavar trastes, lavar los pisos, si lo mezclan con un hidróxido, va a formar una sal. Se va a neutralizar esa reacción y ya no va a tener la misma acción. Lo que están formando es agua, realmente. Le están quitando el poder al hidróxido y le están quitando el poder al ácido. Ajá. Y bueno, estas
Ya nada más serían, por último, saber las mezclas homogéneas y las mezclas que realizamos. Cuando nosotros realizamos una solución, como su nombre lo dicen, tenemos un sólido, un solvente y un soluto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer agua de limón, lo que tenemos que hacer es mezclar azúcar en agua. Ese azúcar representa mi sólido y el agua va a ser mi disolvente. Algo importante, el disolvente universal siempre es el agua. Cuando ustedes disuelven, tienen que agitar, 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 y cuando ya no se ven partículas de azúcar, quiere decir que toda la mezcla se ha disuelto perfectamente. Cuando quedan residuos, quiere decir que mi mezcla o mi solución es saturada porque hay más soluto del que debería de haber, que ya no se puede disolver, a menos que agreguen más agua para que se pueda disolver. Y bueno, de esta manera podemos encontrar solutos y solventes para llevar a cabo una disolución. Ajá. Y esta se puede representar por medio de su concentración. La concentración ver qué tan concentrado se encuentra su sustancia. Si ustedes, regresamos al ejemplo del agua que están preparando, si ustedes le ponen demasiado azúcar y por más que le mueva, ya no se va a disolver, va a ser una solución saturada. La concentración de azúcar en esa agua va a ser muy elevada. ¿Y cómo lo podemos medir? Pues mediante esta fórmula, moles de soluto entre los litros de disolución. Veamos que una mol tiene que ver con la masa atómica y lo que está presente en su tabla periódica. Todo esto debemos de considerarlo. Entonces, para poder llevar a cabo, obviamente, el número de moles que hay presentes en una sustancia, tenemos que sumar el peso atómico de esas sustancias, de acuerdo a lo que nos diga la tabla periódica. Entonces, aquí para sacar los moles podemos decir que son un gramo, aquí no viene, aquí viene, por ejemplo, para calcular la concentración tengo que sacar el peso molecular. Supongamos que yo quiero determinar cloruro de sodio en un litro de agua. Cloruro de sodio es la sal. El cloruro de sodio tengo que sacar el peso molecular del sodio, que en este caso es 23. Y el cloro, que en este caso es 35. Ese peso molecular viene en su tabla periódica y vienen los números pequeñitos. Entonces, ahí suman los dos números, lo que es el peso atómico, y eso, al sumarlos, nos va a dar la masa atómica. Entonces, aplicando esta fórmula, pues nos va a dar la concentración molar de cada una de las sustancias. Y solamente sustituimos, multiplicamos y aplicamos la división. La masa que yo les estoy dando, si yo dijera, bueno, tengo 73 gramos de ácido clorhídrico en una solución de 500 mililitros de agua, pues yo obtengo esto que está aquí, ¿no? Entonces tenemos la concentración. En este caso, si yo quiero preparar el cloruro de sodio en un litro de agua, pues tengo mi peso molecular y vamos a tener que aplicarlo aquí. Voy a poner, en lugar de un litro, pues sabemos que el agua tiene una densidad de 1 y pues son 1000 mililitros, o que también equivale a 1 kilogramo, porque recuerden que la densidad es 1, entonces lo mismo. Y bueno, aquí tendríamos que sustituir el peso molecular del cloruro de sodio multiplicado por los litros que yo quiero preparar, todo en litros. Y bueno, así tendríamos el peso molecular. Todas estas fórmulas vienen, digo, ya no les alcancé a dar todo, porque ya se terminó el tiempo, pero entonces voy a revisar un poquito las actividades. No son tan difíciles, vienen de acuerdo a lo que vimos. Digo, esta parte de nomenclatura de estequiometría ya es un poquito más detallada, se necesita más tiempo y ya es muchísimo, porque son muchos cálculos. Entonces, hasta aquí llegamos. Voy a ver cómo presentan sus actividades, que es con todo lo que ya vimos anterior y un poquito de investigación nada más, ¿sale? Y bueno, eso sería todo, maestro Jorge. Y gracias, Lick. No sé si algo más les guste decir. Sí, sería todo, maestro. Entonces yo nada más que ellos ya trabajen las actividades que tienen plataforma y voy a modificar la tercera porque ya no me dio tiempo de ver más a fondo esto, que está un poquito más detallado, maestro. Son muchos números, cálculos sobre todo. Ok, hecho, Lick. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Bueno, sería todo, yo. Hasta luego. Hasta Bye. luego, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Y por Bye. favor, chicas, entren más temprano, por favor. Ok. Gracias. Hasta luego. Bonito sábado. Bye. Bye.